Bueno, bienvenidos a todos a Drive It, cuarto podcast. ¿Cuarto ya? Dijimos en el tercero que íbamos a ir cambiando de planos. Sí. Como podéis ver, seguimos con el mismo coche. Bueno, Es se lo que hay de vienen momento. en poquitos o falta... Falta acabar unas cositas, pero sí, se vienen nuevos coches. Antes que nada, antes de empezar, quiero decir dónde estamos. Estamos en el Circuito de Cataluña, detrás del Circuito de Cataluña. Delante nuestro tenemos la tribuna y demás. Y el palo con las vueltas y demás lo tenemos justo ahí enfrente. Pero hoy quiero hablar sobre algo que tú sabes lo que es y me vas a dar la razón. Es el tema de la frenada de los coches. Pero más concretamente en lo que las marcas intentan... Marketing. Sí, marketing puro y Bueno, duro. tampoco. Habrán ciertas situaciones que sí que es distintivo y que te aporta, pero de normal, sobre todo en muchos casos que la gente lo quiere cambiar en coches que no es necesario. Estamos hablando de los pistones en los frenos, en las pinzas de freno. ¿Por qué hablamos de esto? Porque sí que es verdad que se ha visto muchas veces y hemos hablado con gente que dice, no, le he cambiado las pinzas, unas pinzas de 6 pistones, no sé qué, y llevas, yo qué sé, 3 pistones, Sí. 4 pistones, no, 3 pistones, No, 3 pistones no. 3 pistones no, perdón, 4 pistones, No, pero o incluso un pistón. si la mitad de coches con un pistón, el tema es al final que tanto todo el sistema de frenado, la bomba, el drenado que tenga hecho Los cuando está latiguillos. preparado, los latiguillos, y que ese Las- pistón que sea bueno. Las pastillas, Las pastillas que eso es hacen algo mucho, muy bueno. importante también. Es como el neumático. Si el neumático es malo, no va a agarrar con el suelo. Esto, si la pastilla no es buena, no va a agarrar con el disco. Exacto. Y venimos con lo que son los frenos, pero porque queremos acabar hablando de lo que es digamos, Preparaciones. una preparación final, ¿no? El final de una preparación, Sí. que bueno, sinceramente entre tú y yo, creo que eso nunca acaba. Depende Porque- del coche. Depende del coche, pero yo creo que cuando acabas algo, digamos, rollo, vale, ya no le puedo hacer nada más. Siempre sale algo, siempre es rollo, hostia, pues ahora voy a probarle, yo qué sé, un kit de ensanche, perdón. Bueno, pero al final eso quizás... Es que depende, pero estamos hablando más de preparaciones mecánicas en lo que estás refiriéndote de inicio, que lo que es estética, que también, también puede afectar... Yo me refiero a la general, ¿eh? Sí, en tocar el coche. Sí, exacto. Al final, cuando uno empieza por un lado, acaba en todos lados. Sí. Eso Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué lo decimos esto? Porque sí que es verdad que yo veo mucha gente que dice, no, hostia, lo que decíamos, ¿no? Le he cambiado 6 pistones. Y realmente frena igual, porque o no le ha cambiado latiguillos, o no le ha Sí. cambiado pastillas, que al final lo más importante es no perder el tacto en un freno. Digamos que sí, obviamente cuando tú vayas a frenar, ese freno esté ahí, ¿no? Porque, sobre todo, te pasa algún vídeo así relacionado de gente, pilotos sobre todo, que van en recta y pisan un par de veces el freno. Para que- la bomba. Bueno, Bueno, es como dicen que un- se hace para que Un testeo también hace que lo que se separa la pinza en sí, que ya esté Esté ahí, arrimado, exacto. ¿sabes? Se pegan al disco, sí. Bueno, pues Axel de Españoles por Nürburgring Ujú. subió un vídeo muy interesante donde explicaba esto y decía y hablaba con el, no sé si se llama Barbas o algo así, el Barbas. Sí, sí. Es un tío que se dedica sobre todo a neumáticos, alineación, preparación, setups. Y él lo dice, un freno de un pistón frena más o mejor que obviamente no va a frenar mejor que un freno de 6 pistones, ¿no? Bueno, pero es que es lo que estamos Pero es- hablando. Y depende del coche, no te hace falta. Lo que necesita el coche, exacto. Es decir, este coche, por ejemplo, le puedes meter 3 pistones, por decirte algo ahora, y yo creo que la diferencia notarías es... frenará, quizás en el recorrido del pedal, notas distinto es decir... Igual más directo. Más directo, quizás. Sí. Pero no sé. creo que sea muy distinto. Al final simplemente cambiaría tu tacto. El coche va a frenar igual, porque al final pararlo antes no lo vas a parar. Creo yo que no afectará mucho. Quizás 1 metro de diferencia. Y tampoco... A ver, 1 metro no creo, pero igual 5, como mucho. ¿Tú crees? De diferencia. Solo con pistones. Solo con pistones, sí. O sea, No sé hasta qué punto. al final una frenada engloba todo. ya lo hemos hablado. Neumáticos es muy importante, porque si llevas unos mucho macho, o sea, obviamente eso no te va a frenar los ni... mucho ni- machos son buenos, ¿eh? Calidad-precio. Ya me entendéis, al final...
es el conjunto. Ya lo hemos hablado muchas veces. Es lo que hemos hablado, la pinza, los latiguillos, los neumáticos, los discos, todo, ¿no? Y nada, el hecho de que la gente prioriza antes un no. Quiero, yo qué sé, 300 caballos. Y luego llevas unos frenos que tú frenas eso y se te fatigan en la misma frenada, ¿no? Es decir, con 300 caballos, viniendo de eso, Cuando aceleras, que son 300 caballos, aceleras rápido, pero al final no... Depende de qué zona estés, el tiempo que tardas en acelerar, lo disfrutas, pero te lo comes muy rápido, pues son 300 caballos. Y cuando llegas a la curva, tienes que frenar antes porque no te frena el coche. O bien te vas, o bien tienes que ser anticipado y decir, hostia, viene la curva, no te comes los 300 caballos porque tienes que frenar antes, ya que no puedes disfrutarlo, ¿sabes? Estamos hablando todo esto de circuito. Obviamente. Sí. En la calle no se corre. En la calle no se corre, sobre todo tener mucha conciencia porque luego, o sea, estáis compartiendo un espacio, ¿no? Con otra gente que... A menos que sea una carretera cerrada, que sepas 100% que te la cierren por alguna cosa. Sí, por lo que sea, pero si estás en vía pública, que seguramente alguien en los comentarios me dirá, no, eres un cagao. Porque... ya. Yo siempre le he dicho, ¿no? Donde se tenga que demostrar, se demostrará, pero en vía pública no corráis, es una tontería. O sea, son ganas de querer joder a los demás, hablando claro, ¿no? Porque al final, lo que ya he dicho, compartes un espacio con otra gente que no quiere, o sea, no tiene los mismos no tiene gustos la ni... necesidad de correr. Sí, exacto. Y está tranquilo. Quiere llegar a su casa tranquilamente y vienes tú por detrás o comiéndole el culo o adelantando en doble continua o haciendo cosas que no se tienen que hacer porque para algo están, ¿no? Es decir, quitando esto de los 120 km por hora que se ha demostrado que en Alemania eso no influye y demás, bueno, quitando eso, ¿no? Que al final la autopista sí que es verdad que se va a una velocidad y... En carreteras de misma zona que te pone a 30 porque es peatonal, cosas así, ahí hay gente que pega acelerones. Puedes pegar quizás un aceleroncito sin pasarte la velocidad, depende del coche, pues suena, Sí, lo disfrutas. pero eso de meter un acelerón y meterte a 80 así, cuando es a 30, Y más, ya no solo que sea 30, porque hay zonas de 30 que son muy amplias y ves, que aún así no. Pero hay zonas de 30 que es muy estrecho, que que ratonero, y hay gente que pega acelerones y va rápido, y dices, coño, es que hay una furgoneta aparcada en el lado derecho de la calle, te sale alguien para el paso de peatones. O te sale un chaval. Sí, que se ve un chaval despistado que Sí. está corriendo y te lo llevas. Y te lo llevas. Que vas a 30 te lo vas a llevar igual, pero no es lo mismo. Y no será tu culpa. No, ya hablamos de reacciones, ¿no? No es lo mismo tener una reacción cuando vas a 80 en una vía de 30 que a 30 en una vía de 30, porque aparte de que el A coche 30 te va a puedes frenar reaccionar antes. como te tiene que reaccionar y vas a frenar antes, quizá a 90 no te da tiempo a frenar. No te da tiempo a frenar. Y ya no es eso, es que le das una hostia, te llevas al chaval A 30 porque sea culpa de él. Estamos hablando en ambos casos, pero claro, a la que pasas tú la velocidad ya tienes parte de culpa. ¿Qué pasa? Si vas a 30 y salta el chaval y te lo llevas, pues el chaval pues se puede hacer mucho daño. Pero no va a ser lo mismo que a 90 y lo vas a caer volando para allí. Vas a ir disparado. Y que estamos exagerando la situación, es Sí, decir, claro, estamos obviamente. hablando de que está triplicando la velocidad que puede ir en la vía, pero Bueno, pero hay casos. básicamente el mensaje es que vayamos con cabeza por la carretera y ya está. Volviendo al tema de las modificaciones. Eso, que si tienes 300 y la frenada no va acorde, te vas a comer los 300 en nada. Es decir, en según qué zona aceleres, vas a llegar a la curva o la zona que tengas que frenar por X o por A, y vas a tener que frenar antes de comerte los 300 y disfrutarlos de lo que deberías con una frenada que le pertoque al coche. Más que nada porque o bien no lo haces y Te la juegas a salirte o te sales directamente, o bien lo haces porque sabes que la frenada no está acorde y vas a tener que cortarte el disfrute antes de la aceleración, ¿sabes? Porque el coche no está preparado. Claro. Por eso al final tiene que ir acorde, eso es lo que hablaba él. Si tú coges el coche, pongámosle un coche que de base tiene 180 o así, ¿vale? Que hay muchos casos que la gente lo empieza a preparar muy, muy gordo. Sí. y lo rondas sobre los 300. Vale, si ese coche tiene 300, no tiene
primero, mejoras de chasis, porque según qué coche no viene preparado ya para ese tipo de a potencia. eso quería llegar yo. El coche está preparado para ir a 180 caballos, ¿no? Claro. Pues tendrá todo acondicionado a esos 180 caballos, quitando casos que sabemos obviamente que los coches están preparados Sí. perfectamente para un caballaje muy, muy superior por temas legales y demás. Quitando eso, que son casos excepcionales, Ujú. di lo que estabas diciendo, que es... Bueno, nada, que al Toda la final hay casos de gente que... Bueno, supongo que también cuando te metes a preparar el coche, que es como un hobby y tal, a base de tocar y decir, hostia, es que he querido hacer esto y tenía que haber hecho también esto, ¿sabes? Vas aprendiendo también, pero lo que estamos hablando es el tema este que hay gente que sí que como dices, solo quiero potencia, ¿sabes? Y le da igual aunque sepa que... Que no va igual el coche, ¿sabes? Hasta Mm. que lo prueba él mismo quizás, con la preparación bien hecha, todo equilibrado. Y dice, ostras. Nada que ver. Entonces, si tú preparas el coche y priorizas solo potencia y no haces preparación de chasis, preparación de frenada, Alineado, que es muy importante. alineado, ¿vale? La caída de todo, es decir, las caídas, un setup bien hecho, ¿sabes? Si no haces ni que no para circuito, no tiene que ser, pero si estás tocando ya el coche, ya por seguridad también, pues no es solo el disfrutar, meterte en Sí, circuito. seguridad uno mismo, claro. sí, bueno, uno mismo y el resto, porque si el coche está Sí. mal seteado y no estás has en- priorizado la de esto. Estás en circuito y te vas recto, Sí, te puedes comer al de delante. por eso. Estamos hablando que entonces, si el chasis no está preparado para 300, ¿vale? Y el coche parte de 180, digamos. Ujú. Y la frenada tampoco. De nada te sirve tener 300 porque no los vas a usar. Ni los No vas a no vas a disfrutar. llegar al rango de potencia, o digamos, al rango de trabajo del coche, de darte esos 300, porque es que no vas a poderlo usar. En una recta sí, es el único sitio donde quizás vas a disfrutar y a notar los 300 caballos y ya está. Y también te voy a decir una cosa, está muy bien ir todo el rato doblado. ¿A qué me refiero? Ir todo el rato derrapando y demás. Pero eso lo disfrutas al principio, pero cuando ves que todo el rato que quieres acelerar Se se te te va. va a ir el coche, vas a decir, hostia, pues lo he controlado una vez, lo he controlado dos, lo he controlado tres. Lo vas a controlar las veces que tú quieras. ¿no? Tenemos un amigo que hasta hace nada tenía un M4, M4. la caja anterior, con... La caja F, ¿no? Sí, la caja F. F. F Ujú, y del 2016 o así sería. ujú. Y lo traía al coche, ya lo compró así con una Stage 1 o 2. Una Stage 1, no sé, creo que era 1 y rondaba los 500 y algo. 500 y pico Un caballos. coche el cual, trasera 500 y algo, ya de serie, lo que dice él, te va de lado. Y el chaval nos decía que Sí, ya de lado ese coche, que tanto sí, el que sí. M3 como el M4 van, y el M2 también más o menos, van van de lado todo el rato, o Sí, sea, es van exagerado. borrachos. Sí, digamos que van borrachos. Van borrachos. No, Así pero me han dicho, sí. nos decía el colega que bueno, que el coche se iba muy fácil, que a lo mejor Dilo estaba- rápido, que era inconducible. Bueno, no, Eso al final, decía él, supongo se- que se- es se- divertido. Lo divertido. Pero claro, estamos hablando de un coche que le han metido ya 500. Estamos hablando de un coche que le han metido ya 530 caballos, creo que eran. Que, bueno, aunque tuviera un poco de preparación, ya de serie se iba. Y estaba a lo mejor en quinta y le pisaba un poquito y se le iba. También hemos de hablar que iba con los mucho macho. Sí, que Entonces, es que eso yo, influye, es lo que estamos hablando. cuando hablamos de esto, yo también es a lo que quiero llegar, ¿no? Tienes que tener un equilibrio. O sea, no puedes tener un Ferrari con cartón, ¿sabes? En las ruedas, porque no tiene Es que sentido. no agarra eso. Si ya no agarra de por sí con buenos neumáticos, el coche va a ir de lado. Y no hablamos de serie, porque fíjate por ejemplo, este de serie lleva Pirelli, sí, Lleva Mierdelli, lleva Piedrelli. van fatal. ¿Por qué? Mira, nadie lo sabe, pero Que lo- estamos, o sea, en El eso otro día vimos coincidimos. un Porsche Carrera T y llevaba también. Carrera T lleva Pirelli también. Y no agarra, o sea, y esto esto es un TCR, ¿no? Y hay un grupo de TCR. Y todos dicen lo mismo. Sí. Estos neumáticos no sirven para nada. Para sentarte ver. encima. Son neumáticos que son versión de circuito, cosa la cual no tiene sentido. Si los quieres usar de diario van muy bien, pero son tan duros que no los gastas. Duran un montón. Eso es buena, pero a la vez es una mierda porque, a ver, si te compras un coche así, Para no gastar los neumáticos, pero acorde de eso, no lo estás disfrutando bien. pues para eso no Y que no estamos diciendo que no agarre, que agarre No, el no, coche. va muy bien, pero precisamente ese es el punto.
Que si va bien que así... no sabes cuándo va bien y cuándo va mal. Porque a Exacto. veces dices, ahora ya porque lo entiendo, ¿sabes? Como cuando sí, cuando no. Pero hay veces que estás yendo y dices, ostras, ¿y ahora agarrará o no agarrará? Y te sorprende y agarra, pero golpe y porrazo pegas un mini... Nada, no estamos diciendo de pegar pisotón, ¿eh? De acelerar un Bueno, poquito el y te haces- 0.50. El 0.50, que este se lo comen nada. Pero sin pisar, Ya. sin medio pedal. El que es- 0.50 lo hace derrapando. Sí. Sé sincero, el 0.50 No, lo hace derrapando. Pero por eso, si no haces bien no regulas bien el pedal, como te pasas un pelín de más y pilla una zona del asfalto que no está un poco bien y pierde tracción, el perder tracción implica estar mucho rato para volver a enganchar. Y lo que decía él, el grupo este que hay gente Con TCRs, pues hay muchos chicos que tienen tanto Stage 1 con 350 como Stage 2 sobre los 400 casi. Ujú. Y la mayoría, incluso los que van de serie, dicen lo mismo. Es que tú haces un launch control y está el coche patinando unos segundos. Sí. Y es porque lleva y en el 0-100 que los hacen 5,2 creo. Que ¿Con bastante esta- bajo, con este siendo neumático? Sí, lo hacen con los de serie, con las de 19. Entonces, estos chavales bajando unos pelotes por 4S, dicen que es de lo mejor, o Yokohama, cosas del estilo. Y Para el día a día, ¿eh? Sí, sí. Bueno, día a día y Y para Y circuito no van mal, es decir, pero intermedio, obviamente otra poder cosa usar de irá varias mejor, cosas. seguro. Y todos coinciden en eso, que las de serie van fatal y que cambias a esas y el coche patina un poco. Al final es un delantera y con 300 caballos, pero que le pisan y engancha y sigues. Mucho, engancha Y más. eso no tiene nada que ver con lo de serie, porque esto es una mierda, patina mucho. Entonces todos coinciden en lo mismo y de hecho estos que van con tanto Stage 1 con 350 caballos, que ya es mucho cambio desde serie, y algunos con casi 400, todos dicen lo mismo. El funcionamiento del coche sigue siendo mejor que de serie con estos neumáticos, con mucha más potencia, que siendo delantera debería estar patinando y va muy bien. Mm. Al final es sorprendente que Es muy equilibrado. no, al no, final. no es un delantera normal, se comporta muy bien para ser delantera, me quiero referir. Exacto. Y a eso no, o sea, a eso me venía a referir yo. El hecho de estar equilibrado, porque al final cuando un coche está equilibrado, porque ¿de qué te sirve tener? Lo hablamos en el primer podcast, ¿no? Sí. 1500 caballos. Sí. Que estoy exagerando las cifras, pero ¿de qué te sirve tener 800 caballos? Esos 800 caballos se van a quedar en ningún sitio, porque Ya. no lo vas a poder transmitir al suelo. O Bueno, sí, depende de... Lo que hablábamos del M4 este. Exacto. Con 500 y pico caballos, Encima le ponen mucho macho atrás. No, pues el coche el coche lo te va a mueves. hacer donuts, No no lo te va a mueves. hacer otra cosa. Es divertido, sí, la disfruto Un un tiempo rato. así, pero ya se ha cambiado. Y el chico ahora va por un M2. A ver si consigue el M2, a ver si consigue enseñárnoslo Bueno, y a ver si ahí podemos me traerlo. ofreció de ir con él a buscarlo, que depende cómo, si se puede, quizás. Ya veremos eso si llega finalmente. Pero vamos a volver a lo que decía. Cuando preparas un coche, obviamente empiezas desde lo más abajo, ¿no? Sí. Habrá rangos de todo. Habrá quien le quiera cambiar la parte estética y ya está. Habrá quien lo quiera potenciar y ya está. Pero yo creo que debería haber un equilibrio. Es decir, más que nada porque si no, no lo vas a disfrutar. Lo puedes disfrutar, obviamente, y si hablas de 200 caballos, es más difícil que se te pueda ir y demás. Sí. Pero, y depende también de la finalidad de la que quieras ese coche. Si lo quieres para hacer drift, un día de tandas privadas, pues obviamente cuanta más potencia tenga Más y te va a mejor pulear setup, fácil. porque al final cuando tú haces un buen setup y tienes una potencia, digamos, asequible, el coche con buen setup te va a ir mucho mejor derrapando, te va a acompañar en las curvas, Sí. en las transferencias de pesos y demás, y te va a ir mucho mejor que no teniendo 300 caballos. Igual teniendo 300 caballos No enlazas bien. no enlazas bien. Se te va más fácil, quizás. Exacto. Bueno, eso Un tampoco, buen kit tampoco de- tenemos mucho conocimiento del tema drift, ¿eh? No, pero yo sé que, Pero- por ejemplo, alguien que está en el drift, lo primero que te dice es setup y ángulo de giro. Sí. Y freno hidráulico. Es lo primero que te dice. Pero bueno, estamos hablando ya de temas de preparación que no tienen nada que ver. Son muy distintos. Sí, son distintas, pero yo englobo las preparaciones en general. Claro, es que depende del enfoque. Hmm. Hay gente que es lo que dices que solo quiere el estético
Y a lo mejor es estético, que si neumática, que cosas del estilo, Stands. Rompen ya el funcionamiento principal de serie del coche y no lo has mejorado, lo has empeorado, pero es que hay gente que de veras solo quiere lucir el coche. sí que hay casos que Que no lo comparto, que lo veo y digo, hostia, si lo dejan bien es muy guapo. pero hay gente que coge coches, no sé, coches ya con sus 200 y pico caballos o más, los dejan stands, hacen cosas del estilo y ya le han roto el funcionamiento. Y dices, a ver, hay algunos modelos que he visto así, que te paras a pensar, bajo mi punto de vista eso, que dices, ostras, este coche tienes una versión con mucho menos potencia, mucho menos motor, te consume menos, la estética es la misma. Sí. Dices, para lo que le has hecho, opino yo que quizás era más óptimo. Después cada uno hace lo que quiere, pero es más óptimo si lo que querías era dejarlo por estética, más stands y tal, y el que coche funcione bien ya lo has roto, porque depende de lo que has hecho, ya no va a funcionar igual, te sale más a cuenta gastarte menos dinero, sobre todo en gasolina y todo después, el coche te va a sonar igual, seguramente va a sonar bien si le haces un buen escape Bueno, y todo. más o menos, sí. No será el mismo tipo de motor, pero te vas a ahorrar gasolina, el consumo y todo. Y la potencia tampoco vas a notar diferencia, porque depende cómo esté el coche de modificado, no la vas a aprovechar, ¿sabes? Es a lo que me refiero. Sí, pero ya eso es más estética. Que yo comparto lo que dices tú, pero igualmente respeto y respeto Soy que el cada primero uno que si quiera lo veo llevarlo bien, como me lo gusta quiera verlo llevar. el coche. Y encima yo sé que eso detrás tiene un curro que flipas y oye, me guste o no me guste, sé que tiene un curro increíble y oye, felicitaciones porque Ahí stands muy has guapos. llegado ahí, ahí Hay estás stands ahí. muy guapos. Sí, pero también es verdad que la gente que lleva stands, pero, o sea, no de neumática, sino que va fijo, Roscadas. roscadas y demás, las ruedas Claro. las destruye Pisan por mal. completo. Pisan mal. Esa rueda. Esa rueda normalmente funciona. no va. Normalmente tiene un poquito de caída. Pero estamos Sí. hablando de que lo exageran tanto que igual. Yo he visto casos que lo que es la llanta, el labio de la llanta, roza el suelo. Claro. Porque también es verdad que le ponen unos neumáticos que suelen Perfil ser bajo. perfil bajo, pero que Para además lo que suelen es, ser un lo que poquito quieren más hacer. pequeños que la llanta, porque así sale el lip, Vale, sí que no tienen ¿sabes? la protección. Y así de a la hora llanta. de bajarlo, baja justo entre la rueda y el lip de la llanta. Y eso, quieras que no, acaba reventando el coche tanto. Bueno, por, al final sí que es cierto que muchas de estas personas, estamos hablando quizás de perfiles que sí que lo estén haciendo para usar diariamente, que usar y disfrutar el coche, que al final, bajo nuestro punto de vista, lo estás destrozando el uso que puedes darle al coche. Y ahí, bueno, que es un mundillo, ¿sabes? Pero sí que hay gente que tiene coche así, se deja el dinero y todo el curro que tiene detrás prepararlo así y solo lo utiliza para eventos. Hay gente que solo Totalmente. tiene el coche que lo tiene así solo de evento. Pero es Sí. otro mundillo distinto de Es otro. preparación. Sí, Es decir, al exacto. final estábamos hablando que nos hemos ido a otro punto Sí, nos vamos de yendo preparación básica de si el coche, oye, que tengo este coche, va, le voy a meter un Stage 1, me sube 40 caballos más y la frenada, no, la frenada no le hace falta. Y a, lo A ver, mejor- 40 mejor caballos no, igual A lo no. mejor no, pero hay coches que a lo mejor esos 40 caballos ya venía una frenada apurada de serie. Que hay casos que la frenada ya de No va por muy sí bien de no va serie. muy bien. Exacto. Sí, sí, Entonces sí. ya tienes. Y bueno, es lo que decíamos en este. Si no me equivoco, es un pistón delante. ¿Un pistón solo? ¿O dos? No, es dos. Dos pistones adelante, creo. Si no me equivoco. No sé, ¿eh? Bueno, Uno o dos, pero no más. sí. Y es que ahora no estaría. Hostia, no estaría seguro. Pero bueno, frena increíble. Y detrás, otra cosa que la gente suele poner mismo Disco muy delante y grande. atrás, cuando el coche, a no ser que tú lo cambies, suele frenar, no sé si llega a ser 70-30 o una cosa así, pero es muy exagerado. Es decir, detrás no necesitas tanto ya por tema peso, por tema transferencia de peso cuando frenas y demás. Ujú. Detrás no te hace falta tanto. Entonces, sí que estéticamente queda mejor, pero es inútil. Que sí que, por ejemplo, si tienes tambor detrás, si quieres cambiar a yo qué sé, disco, pero disco de un pistón, no te pasa nada. No te va a pasar nada. Pero bueno, Depende del coche, la frenada atrás no es necesaria tan gorda, ¿sabes? No, Por exacto. ejemplo, la que lleva atrás es buena. es buena, pero no es nada del pero otro mundo. a ver, es buena respectivo a el coche que tenía antes o uno normal, O mi Dacia, sí, que lleva tambor. que Pero- lleva tambor detrás. Y no es como la de adelante. La de adelante es la importante, al final es la que tracciona, donde va todo el peso del coche. También es eso el tema. Si es trasero el coche, el motor, que digamos, o central, ya cambia.
Porque depende del reparto de peso. Y si el peso mayor está en este caso delante, pues Va a frenar la más. frenada buena tiene que ir donde va el peso para frenar mejor. Sí, Es lo que decimos, el equilibrio, ¿no? sí, Si el no hay equilibrio. Buscar el equilibrio sobre todo también es muy importante, una buena Ahora que está suspensión. viendo, se está comiendo el vinilo de GTI. De la Sí. pinza. Sí, no sé. Qué Habrá raro. que ponerle No, encima. nos quedan 4 minutos, así que Bueno, resumimos, damos finalizado. resumiendo, Espérate. 1, 2, 3. pues nada. Resumiendo el podcast, ¿de qué hemos hablado, yo? Nada, se ha parado a escuchar ya los Porsche que había de fondo. Qué pena. Cierto, No no lo lo hemos hemos comentado. dicho. Estamos en el haciendo- circuito de Montmeló y se ve que hay un evento privado de Porsche. Y por lo que hemos escuchado y el oído nos ha dicho, había algún GT3 RS, no sabemos si todos. A lo mejor había Yo algún creo otro que por ahí todos no, metido. pero igualmente. Pero se ha escuchado varios GT3 RS Y justo estamos en la recta. y se escuchaban pasar aquí. Precioso. Así que nada, resumiendo el podcast, hemos hablado de frenada, hemos hablado de preparaciones, estética también de los coches, Sí. sobre todo de conciencia un poco también. Yo creo que es También. importante tener conciencia cuando vais con el coche en según qué sitios. Dirían todos, pero Y nunca cogerlo si habéis bebido nada de alcohol. Nada, Es decir, con una cero. gotita. Porque hay gente que bebe una copa y también lo coge y mal. sí, no. Intentad Esas Intentad cosas no, esas cosas no se hacen. que, pues, Y hay tened sorpresas. conciencia que os puede pasar algo a vosotros incluso. No seáis... Sí. Que si hay alguna recta y tal, que un aceleroncito tonto y tal. No se tiene que hacer, pero es que estamos hablando ya de casos de en zonas que Si no lo se- es. que no. Si lo es, que sea el límite de vía, Exacto. que para algo está. Claro. ¿Vale? Claro, pero estamos hablando ya de casos de urbano, cosas así Sí, que correcto. hay gente que hace locuras, que no se tiene que hacer ahí nada. Así que nada, esperemos que os haya gustado mucho este podcast. Muy interesante, Joel. Sí. Si os ha gustado, like, que nos apoya muchísimo. Suscribiros al canal. Comentar. Seguidnos en las redes sociales. Comentarios. TikTok, Instagram, Twitter. Comentarios también. Decidnos a ver qué os parece esto que hemos comentado, las preparaciones de la frenada y demás. Yo por mi parte me despido. Un gusto. ¿Algo más a añadir? Nada, que nos vemos la semana que viene. Que a ver si empezamos a mover más las redes y interactuamos ahí con todos. Y la gente pues que nos comente, que ofrezcan. Si hay alguno que pues tenga algún coche interesante también Sí. puede traer. Que nos- Nosotros encantadísimos. Nosotros encantados. Si alguien quiere, oye, que pues me apetecería estar con vosotros ahí de tertulia y enseñamos el coche. Sí, Adelante. adelante. Nosotros encantados. Sí. Así que nada, un gusto. Nos vemos en el siguiente podcast la semana que viene.